palabra del Señor a veces nos consuela, a veces nos anima y a veces nos exhorta. Y es viva y es eficaz. Así que te invito, hermano, que podamos ir allá. Y abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, entre los versículos 20 al 28. Bueno, tienes allí tu Biblia, tus apuntes, los que están en casa también. Les saludamos a todos, que podamos estar allí atentos a la palabra del Señor. ¿Podemos leer estos versículos? ¿Es posible, hermano? ¿Podemos leer esos versículos todos juntos? Tuvimos la ocasión, como siempre les repito, de leer juntos en el tiempo de la oración, en el tiempo de la alabanza. Y ahora que vamos a ser expuestos a la palabra, leamos juntos. Bueno, leemos entonces. Dice así en el nombre del Señor, 1 Corintios 15, versículos 20 al 28. Dice: mas ahora ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por tener este tiempo de ser expuesto a tu palabra. Ahí te pedimos que por tu amor y en tu gracia nos hables. Habla a nuestra vida, Señor, para conocer estas verdades. Y necesitamos que tu Espíritu Santo haga la obra iluminando los ojos de nuestro entendimiento, para comprender estas verdades, Señor. Oh Padre, que éstas puedan fortalecer nuestra débil fe, pero también santificar nuestra vida. Y Padre, rogamos por esto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cristo reinará. Cristo reinará. Es el título para esta exposición dominical número 45 de Primera de Corintios. ¿Has estado presente en todas las 45? ¿En la mayoría de ellas? ¿Cuál te faltó? Están todas o la gran mayoría disponibles ahí en nuestro canal en YouTube. Bueno, para que la puedas estar ahí meditando, la palabra, la subimos. Y también, pronto también nos ayudan porque próxima semana ya retomamos nuestros grupos pequeños en casa. Entonces recuerda que tomamos la palabra del Señor y la comentamos, la reflexionamos y nos animamos a eso. Así que para que lo tengan en consideración. Hermanos, una realeza, ¿conocen lo que son las realezas, no? Las familias reales nunca pasan inadvertidas. ¿No? Nunca pasan inadvertidas las familias reales. Donde sea, las familias reales se hacen notar. En nuestro país, bueno, por historia, por cultura, también por organización sociopolítica, estamos un poquito distanciados de esto de la cultura real, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y desconocemos varios detalles importantes de lo que implica una realeza. Países como España, Inglaterra, Portugal y otros
Tienen monarquías vigentes hasta el día de hoy, claro, con distintos poderes y tenores que los que tenían en el pasado, pero siguen estando ahí vigentes y a ellos les encanta esto también. Lamentablemente, hermano, pareciera que a nosotros, cuando hablamos de la monarquía y lo que conocemos de ella en general en nuestro país, parece que conocemos más de la farándula de la monarquía, eso sí. A eso sí me lo sé. Pregúnteme por lo que usted quiera, pastor, y ahí yo eso me lo sé. Claro, porque pareciera que eso es lo que nos llega a nosotros finalmente, ¿verdad? El tema de la farándula de la monarquía. Pero no sabemos bien las funciones propiamente tales que éstas tienen. De todos modos, y ya un poquito aparte de eso, cuando vemos en la Escritura, hermanos, que el reino de Dios es el tema central en las Escrituras. El tema más importante en la Escritura, ¿por qué pensabas que eras tú? Sabes que yo muchas veces creí, o sea, por mucho tiempo creí, que era la salvación, la redención del ser humano, que era el tema más importante. Y sí, es un tema importantísimo, por supuesto, pero uno tiende siempre a centrar todo en uno. Como que nosotros somos lo más importante, y siempre lo más importante es Dios. El reino de Dios es lo más importante. Nosotros vivimos por y para el reino de Dios. Desde el comienzo Dios actuó soberanamente, ¿no? Él eligió crear. ¿Y cómo crear? ¿Cuándo crear? ¿A quién crear? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo Él soberanamente. Y todo fue hecho por Él, para Él, por Él, en Él y todo. Y hermanos, si todas las cosas finalizarán siendo Él el único Dios, Rey y verdadero. Por tanto, para nosotros, los creyentes, el reino de Dios también debe ser importantísimo. El reino de Dios. Porque, hermanos, en la práctica, a través, si conocemos lo que es y el propósito que el reino de Dios tiene, podremos discernir muchas prácticas para nuestra vida diaria. Si a través del prisma del reino de Dios nosotros miramos nuestra vida, por supuesto, va a ser afectada por los principios del reino. Porque a través del reino de Jesucristo, nosotros nos relacionamos con las personas, con nuestro entorno. A través de Él. Con nuestros hermanos en la fe, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro reino con nuestros compañeros de estudio, todos a través del reino de Dios. Y saben, y lamentablemente los hermanos de Corintio habían desviado su vista de las enseñanzas apostólicas. Y comenzaron a creer y a vivir de acuerdo a sus propios criterios y bajo sus propias convicciones, y no de acuerdo al reino de Dios. Tanto así que vimos la semana pasada, miren, vayan por favor el capítulo, estamos en el capítulo 15, versículo 12, algunos de ellos creían que no había resurrección. Imagínate, cristianos que no creían en la resurrección. Y Pablo, por supuesto, que corrige y es esto porque estaba teniendo repercusiones en su vida práctica. Vimos ahí entre los versículos 13 al 15 que el no creer en la resurrección, por supuesto, les llevaba a no creer en la resurrección de Cristo. Ellos no creían que los muertos resucitaban. Por tanto, los llevaba a no creer en la resurrección de Cristo. Y si no creían en la resurrección de Cristo, entonces comenzaban a vivir lejos de una adoración a Dios. Eso era su vida práctica, repercutía su vida práctica. Y no solamente eso, vimos entre los versículos 16 al 19, eso también repercutía en su vida diaria porque los llevaba a vivir lejos de una plenitud de vida. Dios ha prometido una plenitud de vida para el creyente. Pero todo eso es relevante o se hace posible a través y desde la resurrección de Cristo.
Por eso el apóstol Pablo viene y les corrige, porque, hermanos, el no apegarse a la instrucción bíblica tenía estas consecuencias prácticas. Y ellos no se estaban apegando a la instrucción bíblica, a pesar de que se les había enseñado así. El día de hoy, continuando con la serie de Primera de Corintios, veremos que, hermanos, la resurrección de Jesucristo propicia el reinado de Jesucristo. Atención con eso. La resurrección de Jesucristo propicia el reinado de Jesucristo. Por tanto, los creyentes confesamos que Jesucristo es el Rey. Todo esto desde la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver hoy día 3 manifestaciones del reinado de Jesucristo. El primero, que Jesucristo es rey sobre la muerte. Jesucristo es rey sobre la muerte. Versículos 20 y 21. Estamos, insisto, en 1 Corintios 15, ¿verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En demérito de todo lo anterior, de que estos hermanos no creían en la resurrección de los muertos, por eso Pablo les dice, bueno, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra predicación es vana. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces no sacamos nada con estar predicando. Nuestra fe es vana. Es más, somos hechos falsos testigos de Dios que Cristo no resucitó. Porque estamos hablando, diciendo que Cristo resucitó cuando Cristo no resucitó. Entonces hacemos a Dios mentiroso. Estamos hablando algo de Él que no es. Y más, Pablo les dice anteriormente, como lo vimos en el sermón anterior, si Cristo no resucitó, estamos todavía en nuestros pecados. No hemos sido rescatados de ellos. En demérito de todo eso, de esa suposición que estaba haciendo Pablo, Pablo viene y dice, Cristo efectivamente resucitó de los muertos. Y esto es una primicia, es un adelanto de los que mueren, de los que duermen. Porque, hermanos, de aquí hay algo muy importante. La resurrección de Cristo acabó con la maldición de la muerte. Acabó con aquella separación eterna, producto del pecado del hombre en Edén. La muerte y resurrección de Cristo acabó con ello. Antes de la resurrección de Cristo, la muerte era una tiranía para todas las personas, porque todos estaban destinados a morir, y luego de esto no hay más. Pablo lo dice de la siguiente forma allá en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, como todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, la separación, y todos destinados a morir. Sin embargo, la resurrección de Cristo entonces es la primicia de los que durmieron, de los que están, de los que murieron en Cristo. Murieron ellos, y esto quiere decir que Cristo, porque es la primicia, es el primero de muchos. Una primicia, una primicia, en el lenguaje del Antiguo Testamento, es un primer fruto, ¿cierto? Pero lo que Pablo está acá haciendo énfasis no es en aquel tema del Antiguo Testamento,
sino que esta analogía quiere decir que es el primer fruto de una gran cosecha. Cristo es el primero que resucitó de muchos que van a resucitar. De todos aquellos que murieron poniendo su fe en el Mesías, en Cristo Jesús, cuyos cuerpos serán resucitados. Y así lo aclara el versículo 21, ¿verdad? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte entró a todos por un hombre, ¿cierto? También por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Y Pablo corrige a los hermanos de Corintios que no creían en la resurrección de los muertos. Miren, Cristo resucitó, entonces Él es la primicia, y como Él resucitó, muchos van a resucitar. Hermanos, la resurrección de Cristo es para cada uno de nosotros, los creyentes, el comienzo de nuestra reivindicación delante del Creador, porque en ella nosotros tenemos vida y esperanza de una vida unida al Creador por la eternidad, por la obra redentora de Cristo. Cristo es la primicia que nos dice a nosotros, Cristo resucitó, todos entonces resucitaremos. Mira a Jesucristo, por favor. Concéntrate en Jesucristo. Mira cómo Él vivió. Su obediencia y su servicio es nuestra referencia para nuestra adoración a Dios. ¿Cierto? Nosotros vemos a Jesucristo como Él vivió, como Él sirvió, como Él obedeció y decimos, así, tengo que seguir esas pisadas. Ejemplo nos dejó. Pero también, ojo, además de eso, la obediencia de Cristo nos muestra el antídoto para las consecuencias del pecado. Porque ¿cuál era la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Cuál fue la consecuencia de la obediencia? Vida. ¿Te das cuenta? Llévalo esto a tu vida. La consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia de la obediencia, vida. Separación, unión. Por siempre. Cristo obedeció y el pecado fue destruido. De la misma forma, nosotros, la iglesia que vivimos en obediencia, alcanzamos la plenitud de Cristo, la plenitud de vida en su más alto grado, cuando obedecemos en nuestra lucha diaria contra el pecado. La cruz es símbolo de su amor, la tumba vacía es símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Qué te muestra de Dios? ¿Qué te dice esto de Dios? ¿De que Jesucristo haya vencido la muerte? ¿Qué característica de Dios ves en Él? ¿Allí? ¿No ves su inmenso poder? ¿No ves a un Dios poderoso? Y ese poder sigue vigente el día de hoy. Y ese poder nos alienta además a esperar y alentarnos unos a otros. La resurrección de Jesucristo propicia el reinado de Jesucristo. Por tanto, los creyentes confesamos que Jesucristo es el Rey. Primero, Jesucristo es el Rey sobre la muerte. Pero además, Jesucristo es el Rey sobre la iglesia. Versículos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, ¿verdad? Pablo sigue reforzando esta idea. Producto del pecado adánico, la muerte comenzó a reinar sobre los seres humanos. La tiranía de la muerte es algo que todo ser humano está destinado a sufrir, ¿o no? Todos. Si algo tenemos en común,
muerte? Dios en su creación no crea la muerte, por supuesto. Dios creó la vida. Y la muerte es el producto, es la consecuencia del pecado humano de no adorar a Dios. Pero ¿cuál es el problema de la muerte? Pasa a ser un enemigo grande, temible, por sobre todas las cosas, porque priva al ser humano de vivir una eternidad en la presencia de Dios. La muerte como enemigo. Por eso la muerte debe ser erradicada. Ya no debe existir más. Porque para que todo vuelva a foja cero, como Dios lo creó en un comienzo, y se restauren todas las cosas, la muerte es un impedimento grande para ello. El plan de Dios contempla que su creación sea perfecta, ya sin pecado y sin muerte. Ese es el plan de Dios. Y este enemigo de Dios, la muerte, debe desaparecer y así Dios establecerá su plan definitivo para la humanidad. ¿Habías visto alguna vez la muerte desde ese punto de vista? Que se está interponiendo al plan perfecto de redención de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Desde el universalismo en que todos morirán, nos pasamos a los que van a ser vivificados, y son todos los que están en Cristo. En Cristo. ¿Me explico, hermanos? Todos los que están en Cristo. Sus cuerpos, los cuerpos de los que están en Cristo, recibirán vida. El cuerpo de los que están en Cristo van a resucitar, van a recibir vida permanente sin muerte, todos los que están en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo? ¿Qué significa esto de estar en Cristo? Son aquellos que se han reconciliado con Dios, arrepintiéndose de una vida lejos del Creador. ¿Ese es tu caso, no? ¿Te reconciliaste con Dios? ¿Te reconciliaste con Dios? ¿De vivir una vida haciendo lo que tú quieres a tu propia pinta? No obedeciendo, alabando, ni sirviendo al Creador. Bueno, los que están en Cristo son los que se han reconciliado con Dios. ¿Y cómo se reconcilia uno con Dios? Bueno, reconociendo que no se puede adorar a Dios sin antes recibir el perdón de Él. Por haberle ofendido, por haber hecho lo que yo quise, debo recibir su perdón. Debo recibir su aceptación. ¿Recibiste el perdón de Dios? ¿Él te aceptó? Porque si no has hecho eso, todos los esfuerzos que haces son en vano. Son en vano. El perdón y la aceptación solo es posible poniendo tu fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el justo pago por tus pecados. Solo en Él hay vida eterna. ¿Es Jesucristo tu Salvador? En Cristo todos serán vivificados. Ahora bien,
Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Atención, iglesia. Esta es una enseñanza que tiene que ver con los últimos tiempos. Bueno, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Primero. ¿Entienden? Cristo las primicias primero. Porque Él resucitó. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. En su venida. Si se dan cuenta, la muerte como enemigo de Dios, en este proceso de restauración de todas las cosas, está viviendo un proceso de extinción. La muerte. Y este proceso de extinción, de erradicación de la muerte, ¿cuándo comenzó? Con la resurrección de Cristo. Y continuará con aquellos que serán resucitados al momento de la venida de Jesucristo. ¿Cuándo será ese momento? ¿Es inminente? ¿No lo sabemos? Ahora bien, por favor, hermanos, voy a tratar ojalá pueda explicarme bien esto. En teología, la venida de Cristo se llama a todo un proceso de varios eventos. Bueno, de varios eventos. Y entiendo, hermanos, personalmente, y no solamente personalmente, esa es parte de la declaración de fe de los centros bíblicos. Bueno, esto es lo que los centros bíblicos creemos. Bueno, porque, paréntesis esto. Nosotros somos varias iglesias centros bíblicos, ¿verdad? Aquí en la región metropolitana hay cerca de 13. Y tenemos cosas en común, instancias en común. Por ejemplo, tiempos de comunión. A veces nos juntamos en la iglesia y tenemos tiempo de comunión. Tenemos algunos lugares en común, ¿cierto? Por ejemplo, los campamentos, que son en común. Tenemos también los institutos bíblicos, seminarios, que también son en común. Pero por sobre todas las cosas, lo que nos une es nuestra declaración de fe. Es lo que nosotros creemos. Bueno. Y yo entiendo, hermano, que la resurrección de los muertos, de los que son de Cristo, será en el momento del rapto de la iglesia. Al momento del rapto de la iglesia. Y esto antes que la tribulación o la gran tribulación comience. Este, en términos escatológicos, es el primer evento en el orden del diseño de Dios para los últimos tiempos. Al menos así lo entiendo y lo veo en las Escrituras. Cristo vendrá por los suyos. Y hermanos, esta certeza está garantizada. ¿Por qué está garantizado que Cristo va a venir por los suyos? ¿Qué garantiza? Así como Él resucitó y lo viste, ¿se acuerdan o no? En Hechos capítulo 1, asimismo volverá. La resurrección de Cristo garantiza, por supuesto, que los que son en Cristo seremos vivificados. Nosotros somos los que recibiremos al Señor en las nubes en el momento del rapto de la iglesia. Estamos vivos y si hemos muerto, resucitaremos allí para reunirnos con el Señor en un cuerpo glorificado. Y así estaremos para siempre con Él. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17, es claro en esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿eso creemos o no? Que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieran en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Pablo escribiéndole a ellos,
No precederemos a los que murieron van a ser primero. ¿Cómo va a ser esto? Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor del aire, y así estaremos siempre. Maravillosa esperanza, esa es la bendita esperanza que la iglesia tiene al día de hoy. Es la misma esperanza que pasó en la Biblia tierra. Y den su vida por el Evangelio en ese tiempo, en ese entonces, en medio de la gran tribulación, entonces ellos resucitarán. Apocalipsis 7:17, bueno, en realidad del 13 en adelante. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, del 13 y 14 entonces. Bueno, es otro grupo. Bueno, otro grupo. Pero además de este grupo, de los santos de la gran tribulación, bueno, y esto es probable, dicen algunos comentaristas, que esto suceda en mitad de la tribulación. Bueno, en mitad de la tribulación, un poquito más adelante de la tribulación. Pero juntamente con ellos también resucitarán aquellos que han confiado y esperaron en el Mesías desde el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento, porque recuerden, hermanos, que siempre la salvación fue por fe, nunca por obra. Abraham le fue contado por justicia por la fe, no por las obras. Y los que esperaron en el Mesías, como dice allá en Daniel 12, 1 y 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que estaba de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Por tanto, hermanos, la iglesia debe estar atenta en los sucesos y señales respecto a la venida inminente del Señor.
La iglesia debe también reconocer estos sucesos que se van a ir dando y los participantes que la gracia del Señor ha permitido incluir. Por eso para el apóstol Pablo era tan importante, porque si los hermanos de Corintios no creían en la resurrección de Jesucristo, o sea, si no creían en la resurrección de los muertos, ¿se dan cuenta todo lo que nos empezaban a dejar de creer? ¿Se dan cuenta todo la implicancia que esto tenía? Cuando se apartaron de la enseñanza apostólica, la resurrección de Jesucristo propicia el reinado de Jesucristo. Por tanto, los creyentes confesamos que Jesucristo es Rey. Rey sobre la muerte y Rey sobre la iglesia. Pero además, Jesucristo será, más bien dicho, el Rey sobre el universo. Sobre el universo. Versículos 24 al 28. Luego de qué? Mira el versículo, dice luego, el fin. ¿Luego de qué? Luego, las primicias de Jesucristo, la iglesia, los que murieron en Cristo, luego el fin. Se te va ordenando más o menos la línea de tiempo, ¿cierto? Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es, o sea, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, luego de todo lo anterior que ya dijimos, Jesucristo reinará sobre los enemigos de Dios. Y de esta forma, y cuando haya triunfado sobre todos, ¿qué va a hacer Jesucristo? Entregará el reino recibido al Dios y Padre. Allí vendrá el fin, pero antes Jesucristo reinará sobre la tierra. Pero antes Jesucristo reinará sobre la tierra. ¿Cuándo comienza a reinar Jesucristo sobre la tierra? Ojo con esto, porque a mí me parece que hay una confusión importante. Hoy, el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. De hecho, es cosa de mirar el mundo como tal, ¿no? Aquí está. Pero Jesucristo reinará. En Apocalipsis 19, 15 y 16, regresa Jesucristo con la iglesia, con todos los santos que hablamos delante, ¿cierto? Regresará a reinar. Puedes leer todo el contexto, pero viene Jesucristo en un caballo blanco, ¿te acuerdas o no? Allí en Apocalipsis 19. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, para juzgar. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesucristo con la santidad, con la justicia viene a reinar. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. De ahí en adelante comienza el reino milenial de Jesucristo en la tierra. En ese momento es cuando Cristo comenzará a reinar físicamente sobre la tierra, 1000 años, y lo hará hasta que los enemigos de Dios hayan sucumbido. En el capítulo 20, luego, estábamos en el 19, mira Apocalipsis 26, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya lo vimos, la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
ya no van a morir más, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. El reinado de Jesucristo en la tierra. 1000 años. ¿Para qué viene Jesucristo a reinar? ¿Para qué viene a Jesucristo a reinar? Cuando haya, dice el versículo 24 de 1 Corintios 15, lo estamos viendo, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, y eso es lo que Jesucristo precisamente viene a hacer, a ser el medio que va a restaurar todas las cosas. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Enemigos, potestades, que Jesucristo viene a suprimir. Versículo 26, en 1 Corintios 15. Y el postrer, y el último, y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. El postrer, el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. En Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y ahí está la muerte segunda. ¿Te das cuenta? En el proceso de ir eliminando enemigos, el último que será eliminado va a ser la muerte, porque es necesario que la muerte sea erradicada. Para que sí podamos estar para siempre con Él, para que Dios reine por siempre. Y es llamativo porque, si se dan cuenta, la muerte es casi personificada, ¿cierto? Y de hecho, en la cultura popular se personifica la muerte también. Un enemigo de Dios. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todo, Jesucristo lo sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Jesucristo, reinando, Pablo hace la aclaración. Pero obviamente se efectúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto es al Padre. El único que no está sujeto a Jesucristo, por supuesto, es el Padre. Todo lo demás está sujeto a Él. Jesucristo recibió autoridad. Al momento de resucitar, hermanos, todas las cosas, y por eso Jesucristo dice que toda potestad me es dada, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Pero para qué? Para que Él reinase durante el tiempo de la gracia en que estamos hoy, a través del Evangelio en el corazón de los suyos. Cristo es Señor. Hoy reina, pero en el corazón de los creyentes. Porque es tu Señor, es mi Señor. Es tu Rey, es mi Rey. Pero cuando Él vuelva en gloria y majestad, ya no solamente va a ser el Rey sobre los creyentes, sino sobre toda creación. Mateo 19:27 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cuándo se va a sentar en su trono? Cuando el Hijo de Dios regrese. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Obviamente, hermano,
Como les decía adelante, el único que no se sujeta a Jesucristo en todo el cosmos será el Padre. Todo lo demás, como dice Filipenses, van a doblar sus rodillas y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 28 al final. No lo incluye. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesucristo, entonces también el Hijo mismo sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos, en todo, en todos. ¿Cuál va a ser el último acto de Jesucristo en su reinado, que va a durar 1000 años? ¿Qué va a hacer Jesucristo? Luego de regresar y de venir con sus santos y establecer su reino milenial, con el fin de poner a todos los enemigos bajo sus pies. En el reino milenial también Jesucristo va a modelar el reino justo de Dios para los hombres. Cuando Satanás y sus cercanos, también la muerte, sean derrotados, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Jesucristo? Va a entregar el reino al Dios y Padre. ¿Y Jesucristo deja de reinar? ¿Deja de reinar? Entonces Jesucristo reinará, pero ya en la perfecta unidad de la Trinidad, para siempre. En la perfecta unidad de la Trinidad, para siempre. ¿Para qué? Entonces, en ese momento, Dios será todo y en todos. Vale decir, estará Dios por sobre todos, sin enemigos, de una manera suprema. De allí en adelante. Jesucristo el siervo, Jesucristo reinará. Y su reinado, hermanos, entonces será sobre toda creación, con el fin de entregarle al Padre este reinado. Y que sea Dios en esta Santa Trinidad el que siga reinando perpetuamente sobre todo. Entonces, hermanos, los creyentes necesitamos estar conscientes de este plan cósmico, universal, supremo que Dios tiene. A veces, no sé si te pasa, pero yo creo que nos pasa mucho, relacionamos la resurrección de Cristo solamente con nosotros, solamente con lo que me afecta a mí. Y te das cuenta la relevancia que tiene la resurrección de Jesucristo, es mucho más amplia. Va a reinar sobre todo el universo. Ese es Jesucristo. Algo mucho más grande. Dios restaurando todo para que Él reine. Y nosotros, la iglesia, tenemos el privilegio de ser salvados para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, en los corazones de las personas, y así mostrar el carácter de Dios a su creación. Pero te das cuenta que además tenemos este gran privilegio de ser parte de este plan universal, cósmico y eterno del Rey del Universo, en donde todo el universo, todo lo creado, dará finalmente testimonio del único y sabio Dios. Para finalizar, algunas implicaciones. Ya, entendemos esto. Hay variaciones. Bueno, todo esto que está acá, usted hoy día, sobre todo, como estamos con tanta información rodeado, va a encontrar algún tipo de variaciones. Bueno, sí, porque tiene que ver con la interpretación bíblica. Y por un lado se va a encontrar unas posturas, por otro lado otras. Y cada cual tiene que llegar, y es importante llegar a sus propias convicciones. Pero que esas convicciones no nos quiten lo central, el reino de Dios. Pero además tiene implicancias para nuestra vida el día de hoy. Tiene implicancias para nuestras vidas. Bueno,
Alabanza, obediencia y servicio. Generalmente estos conceptos, hermanos, yo te los comparto, considéralos para cuando tú vayas a aplicar algo a tu vida, algún texto, algún pasaje, considera alabanza, obediencia y servicio. ¿Estos devocionales, por ejemplo? Ya. Entonces, ¿por qué y cómo puedo alabar al Señor por esto que estoy leyendo? ¿En qué tengo que obedecer al Señor? En esto. ¿En qué debo servir al Señor? De acuerdo a lo que el texto le está diciendo. Bueno, cuando hablamos de alabanza, hermanos, su reinado sobre la muerte a través de la resurrección debiera llevarnos a reaccionar en gratitud y alabanza a nuestro Dios. Ver que Jesucristo resucitó y que nosotros, como dice 2 Corintios 13:4, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Su resurrección y su reinado ha propiciado que nosotros también tengamos vida y tengamos esta bendita esperanza. Por lo tanto, ¿no es motivo suficiente para agradecer al Señor? ¿No es motivo suficiente para alabar al Señor? Esta bendita esperanza. Alaba al Señor entonces, hermano, en medio de tus dificultades, porque son a corto plazo. No van a durar mucho más comparado con la eternidad en Cristo. Alaba al Señor. Porque después de esta vida hay otra y una mejor. En la presencia del Señor reinaremos junto a nuestro Rey. Pero además nos tiene que llevar este tema del reino de Dios, la resurrección de Cristo, a la obediencia, pues, hermano. Si Cristo es Rey, ¿o no? ¿Es tu Rey o no? ¿Es tu Señor? Entonces debes pensar si realmente estás rindiendo a Él cada área de tu vida. ¿La estás rindiendo a Él? ¿Cada área de tu vida? ¿Es el Señor de toda tu vida? ¿O hay áreas en donde no es el Señor? En donde tú eres el Señor. Si Él resucitó para ser el Señor de la iglesia, ¿realmente es tu Señor? ¿Ves aquellas áreas que no has rendido al Señor? ¿Tú las conoces? La resurrección de Jesucristo nos recuerda entonces que Él es Rey sobre su iglesia. Pero también el servicio. Su reinado sobre la iglesia a través de la resurrección de Cristo nos entrega el fundamento y la fortaleza. ¿Para qué? Por ejemplo, para proclamar a este Rey resucitado. Por tanto, vayan, Él estando resucitado, entonces vayan y hagan discípulos. En todas las naciones, vayan y hagan más discípulos de Cristo. Enséñenles, predíquenles, bautícenlos y enséñenles todo lo que les he mandado. Él recibió esa autoridad porque es Rey de nuestras vidas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Servimos a ese Rey como heraldos, proclamando que el Rey viene, como los heraldos de la antigüedad, ¿cierto? ¿Te acuerdas los heraldos de la antigüedad? Que llegaban un tiempo antes al pueblo y le avisaban, les aviso que el Rey viene. ¿Y qué hacía el pueblo? Se tenía que preparar para recibir al Rey. Nosotros hacemos lo mismo, el Rey viene. Vamos y hagamos discípulos. Y utilizamos, hermanos, este reinado y su resurrección para dar testimonio de Él. En Hechos 4:18 al 20 dice, ¿se acuerdan ahí a los discípulos? Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan o no? Jesucristo les había dicho, vayan y enseñen.
Y los principales le dijeron, no enseñen. Pedro y Juan respondieron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Obedecer a Dios o obedecer a ustedes antes que a Dios? Y ellos lo tenían claro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La resurrección de Cristo y el reinado los llevó a ellos a predicar y a hablar de la resurrección abiertamente. El apóstol Pablo en el capítulo 17, mira cómo les habla a los gentiles. Muchas veces nosotros tenemos temor de cómo hablarle a los compañeros de trabajo, a nuestros familiares. ¿Qué es lo que tengo que decir? Mira, el apóstol Pablo no se hacía ningún problema y él incluía la resurrección. Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La predicación de Pablo para los gentiles, para los incrédulos, les decía, arrepiéntanse. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Mira a Pablo cómo se acercaba a inconversos. Y les decía, muchas veces tú y yo, ¿cómo le predico a un inconverso? Pablo nos hacía problema. Arrepiéntete de no adorar a Dios. Arrepiéntete de no adorar a Dios, porque Dios te va a juzgar. Eso es lo que Pablo hacía. Juzgará al mundo, versículo 31 al final, con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Te das cuenta cómo incluye en su predicación la resurrección? ¿Y cuál fue la reacción de ellos cuando él habló de la resurrección? Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, empezaron a burlarse. Pero ¿cómo tú me habláis de esas fantasías de la resurrección? Y otros decían, ya te oiremos, ya te vamos a escuchar, ya, chao. Y así Pablo salió en medio de ellos. Pero mira el versículo 34. Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y ahí comenzó la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios. Entonces, el reinado sobre la iglesia, a través de la resurrección de Cristo, nos entrega el fundamento y la fortaleza para proclamar a este Rey resucitado. Para proclamar a este Rey resucitado. Por eso Pablo iba a todas partes diciendo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Iba donde los hermanos, esto le escribía a los colosenses, a los hermanos, iba donde los hermanos y decía, Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es tu esperanza. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a través de la fuerza de Él. ¿Por qué? Porque la esperanza de gloria lo movía a Él. El reinado de Cristo, por su resurrección, movía a Pablo a ir y predicar, a ser discípulos, presentando perfecto a todos los hombres en Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es la resurrección para ti? Proclámale a Cristo a tu familia. Parte predicándole a Cristo a tu familia. ¿Es Cristo el Rey de tu familia? ¿De tu núcleo familiar? ¿Es Cristo el Rey? ¿Esposo, le hablas de Cristo a tu esposa y a tus hijos? ¿Le hablas a Cristo a tu esposa y a tus hijos? Esposa, ¿le hablas a Cristo a tu esposo y a tus hijos? Hijos, ¿le hablan de Cristo a sus padres y a sus hermanos? ¿Proclamas al Rey que viene? ¿Quién es Jesús para ti entonces? Ese es el punto de todo esto. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Eres fiel siervo de este Señor? ¿Estás dándole a conocer cuál heraldo? ¿Que el Rey ya viene? Como te decía adelante, la iglesia es la embajadora que anuncia hoy a las personas. ¿Qué les dice? Reconcíliense con Dios.
reconcíliense con Dios. Y tú tienes esa labor, porque el rey ya viene a juzgar. Esa es tu función en la tierra, ¿no? Para eso te estás preparando para mañana lunes. Mira, mañana lunes viene. ¿Te estás preparando para anunciar a Cristo? ¿O es cualquier otra cosa? ¿Quién es tu rey entonces? ¿Quién es tu Señor? Hermanos, como les decía la semana pasada, a veces estamos preocupados de lo que nos va a suceder en los próximos 5, 10, 20 años. Esa es nuestra preocupación. Esa es toda nuestra preocupación. Lo que te va a suceder 5, 10, 20 años más. Y mira, esto que es eterno. ¿Qué es eterno? ¿Es tu preocupación? Bueno, hoy es el día de salvación, hermano. Hoy hay salvación y la gracia del Señor sigue siendo abundante para tu vida. Porque si tú identificas que has estado distraído y no sirviendo a este Rey del universo, hoy te llamo a que te arrepientas, que cambies de dirección, le pidas perdón a tu Dios, le pidas perdón a tu Señor y te fortalezcas en sus fuerzas y le digas, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, he estado metido en mis cosas y no he estado sirviendo al Rey del universo. Entonces, hermanos, la enseñanza de que Cristo ha resucitado, que es la primicia y que vendrá por su iglesia, que juzgará al mundo, debe tener un impacto en nuestra vida diaria, como heraldos de Cristo, del Cristo resucitado. Y eso debe ser reflejado en nuestras vidas, dejando de lado lo que tenemos que dejar de una vez. Y comenzar a proclamar a Cristo a los hermanos. Proclámale a Cristo a tus hermanos. Recuérdales Jesucristo. Proclama a donde Dios te puso, en ese lugar donde Dios te ha puesto, que no es para ganar dinero solamente, que es para ser reflejo de Él, que no es para sacar una profesión solamente, que es para ser reflejo de Él, para anunciar de Él. La familia que tienes no es para que tú seas feliz solamente, para llenar un vacío de soledad que había en ti. Es para anunciar a Cristo primeramente, el Rey que viene. Termino compartiéndote el Salmo 96. Mira lo que dice el Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos anuncia sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Hermanos queridos, la resurrección de Jesucristo propicia el reinado de Jesucristo. Por tanto, los creyentes confesamos que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey sobre la muerte. Jesucristo es Rey sobre la iglesia. Y Jesucristo es Rey sobre el universo. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, que es muestra de tu amor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias por la posibilidad de ser expuestos a ella. Y Padre, que esta palabra, a través de tu Espíritu Santo, haga lo suyo en nuestros corazones. Y en definitiva podamos proclamar a este Rey que venció la muerte, a este Rey que es sobre la iglesia y a este Rey que es sobre el universo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús.